hueso nace de la infinita necesidad de cuestionarnos absolutamente todo e ir directo a lo que nos incomoda para despertar nuestra conciencia y tomar responsabilidad de nuestro propio cambio. Considero que sí es importante ver eso que nos hace enojar, ir al hueso de nuestros problemas, eso que te molesta, lo que causa dolor, que lo tapamos y lo ignoramos. Porque si no aprendemos, no le vamos a dar sentido a ese dolor que sentimos. Soy Flor Will, psicóloga y coach, y en estos 20 minutos vamos a ir al hueso porque la vida te necesita totalmente despierto. Hola gente hermosa, ¿cómo les va? Me encanta este tema que vamos a hablar de terapia versus coaching. A ver quién gana, si es necesario que alguno tenga que ganar. Y decidí incluirlo en este podcast porque mucha gente pregunta la diferencia entre un psicólogo y un coach de vida. Y si no estás exactamente seguro, si necesitas un terapeuta, un coach o ambos, este episodio es para vos. Y además en este podcast quiero dejarte mi visión de por qué es absolutamente necesario invertir en nuestra salud mental y qué puede ofrecerte cada una de estas perspectivas. Pero como siempre, antes vamos a hacer nuestras 3 respiraciones. Espero que les haya servido esta pausa que hicimos recién. Y bueno, como les decía en la intro, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de terapia y cómo se comparan con el coaching. Claramente me voy a centrar en 2 porque si no esto sería eterno. ¿Y qué beneficios nos van a dar este tipo de terapias en donde hay momentos donde que tenemos que mirar el pasado versus enfocarnos en el futuro? Y también quiero hablarles de qué temas se van a adaptar mejor a la terapia y cuáles al coaching y particularmente el coaching de vida. Y ahora que estoy por lanzar mi curso que lanzo 2 veces al año, Activa tu Destino, te quiero contar desde mi perspectiva para quién es el coaching y para quién no lo es. Y antes de terminar, te quiero dejar algunos consejos para ayudarte a decidir si necesitas terapia o coaching. Para los que no lo saben y son nuevos en mi comunidad, primero les doy la bienvenida y segundo les cuento que yo soy psicóloga y también coach. Y además he transitado episodios larguísimos de terapia psicoanalítica y también tengo mi coach para seguir creciendo y avanzando en mis objetivos. Y además me encanta seguir explorando terapias alternativas, que creo que esto será otro episodio si les interesa saber. Y así que me cuentan, mándenme mensajes y encantada lo preparo. Bueno, mi trabajo, que no considero que sea trabajo, sino que pienso que soy una persona muy afortunada, creo que la más afortunada del planeta, porque haber tomado la decisión de dedicarme a ayudar a transformar la vida de los que quieren vivir plenamente, para mí es una gran bendición. Y te lo digo porque soy y seré testigo del cambio de muchos clientes que cambiaron sus vidas con el coaching. Cambios que vi en algunas personas en semanas y en meses. Quiero decir que muchos de nosotros nos podemos beneficiar de las 2 herramientas. Y cuando me terminé formando como coach, pude ver la magia que sucede con el coaching. Pero también ese entendimiento que se genera con la terapia para lograr darnos esos aha moments, esos clics que a veces hacemos que nos permiten avanzar. Entonces, ¿qué pasa con las terapias psicoanalistas a diferencia del coaching? Creo que una de las razones que a veces no vemos cambios en el momento con nuestras terapias psicoanalistas es que gran parte de la terapia dedica mucho tiempo a reiterar y volver a contar la historia del pasado una y otra vez en lugar de avanzar hacia un futuro y dejar ir el pasado. Y creo que el enfoque en el futuro que te permite el coaching realmente ayuda al cerebro a reprogramarse para una realidad diferente. Ya está comprobado científicamente, si seguís reiterando todos esos pensamientos del pasado y contando las historias del pasado, realmente estás entrenando tu cerebro para seguir pensando en esos mismos pensamientos y por ende no tener muchos más resultados que los que estás teniendo hasta ahora. Quizá ya sabes cuáles son este tipo de terapias tradicionales, pero te quiero dar mi visión y
quiero compararlas con el coaching, que quizá es algo diferente que hasta ahora no escuchaste. Una de las más populares es la terapia cognitiva conductual, y esta la traigo porque es muy similar al coaching, porque se enfoca en el pensamiento, en el comportamiento y en la resolución de problemas. Mucha gente piensa que la terapia conductual es lo mismo que el coaching. Y acá está la diferencia, pero solo quiero señalar que es diferente el coaching en el sentido de que estas técnicas se usan para tratar trastornos psicológicos en los cuales la persona se siente inhabilitada en sus funciones. Por ejemplo, ataques de pánico, depresión, desórdenes compulsivos, adicciones. Este tipo de síndromes, en varios casos, dejan de funcionar las personas como solían hacerlo y van limitando sus vidas al problema que están teniendo. Y esta es una de las mayores distinciones. Entonces, la mayor parte de las terapias generalmente se basan en el diagnóstico, por lo que están diagnosticando un problema que debe resolverse. En cambio, al coaching suelen llegar las personas que quieren ir por su próximo nivel. Por lo tanto, las personas que irán a terapia son personas que esa dificultad que tienen los inhabilita, los deja, por ejemplo, en sus casas o renuncian a sus trabajos o no pueden ejercer roles que antes podían hacer sin ningún problema. Espero que se entienda esta diferencia y si sos coach, que puedas tenerlo en cuenta en el momento que inicies un proceso de coaching, ya que como coach no tenemos las herramientas para diagnosticar y acompañar a personas en estos momentos puede ser bastante frustrante para el cliente y generarle mucha ansiedad y también a vos mismo te vas a sentir muy frustrado porque al no tener estas herramientas no vamos a poder acompañar y ayudar a esa persona que está necesitando otro tipo de approach, otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si tengo un cliente que viene a mí que está muy metido en su compulsión, está muy metido en sus adicciones, que realmente esto lo inhabilita, que es realmente obsesivo en algunas cuestiones, que está deprimido, este tipo de problemas son muy apropiados para la terapia y para ayudar y acompañar a la persona a que empiece a funcionar nuevamente como lo solía hacer y es muy, muy diferente el tipo de entrenamiento que necesitamos para hacerlo. Y muchos seguro que dirán, bueno, pero esto que tiene que ver con la psicoterapia. Bueno, el tipo de terapia cognitivo-conductual se diferencia de la psicoterapia ya que tiene un enfoque diferente, donde el terapeuta busca el significado inconsciente detrás del comportamiento y luego formula un diagnóstico. En cambio, en la terapia cognitivo-conductual está enfocada en el problema y orientación a la acción concreta, lo que significa que se usa para tratar problemas específicos relacionados con un trastorno mental diagnosticado. Y el papel del terapeuta va a ser claramente ayudar al paciente a encontrar y practicar estrategias y disminuir esos síntomas del trastorno que tiene la persona. Entonces, la primera diferencia en las terapias cognitivos conductuales con el coaching es el diagnóstico y cómo ese síntoma está repercutiendo en la vida de la persona. Espero que haya quedado súper clara esta diferenciación. Y ahora quiero hablarles de la terapia psicoanalítica, que este fue el tipo de terapia que pasé haciendo muchas horas. Este tipo de terapia suele ser una terapia a largo plazo. No tiene fin. Se centra en el pasado y también en el pensamiento inconsciente que impulsa el comportamiento presente. Esta tiene sus raíces en Freud, que tiene muchas teorías sobre el comportamiento inconsciente y las motivaciones inconscientes. Por ejemplo, Freud decía que muchos problemas podían resolverse haciendo consciente las emociones reprimidas y las experiencias de la infancia, de las que yo creo fervientemente. Lo que no estoy tan de acuerdo es la cantidad de tiempo y el rol que tiene el psicólogo en ese momento. En este tipo de terapias, el terapeuta revela muy poco sobre sí mismo para centrarse en las interpretaciones y el significado del paciente. Este tipo de terapias de conversación pueden durar años, incluso de 2 a 5 sesiones por semana en las que el paciente simplemente habla y el terapeuta busca el significado inconsciente y subyacente. Pero en su mayoría está demasiado enfocado en el pasado y
Creo, y esta es mi experiencia, nos encanta a las personas que somos muy mentales, ya que pasamos mucho tiempo en terapia hablando de lo que podría significar las cosas, inventando teorías sobre las cosas que habíamos dicho y lo que habíamos querido decir al respecto. Todo es muy abstracto y en mi caso yo no sentía que realmente progresaba hacia mis metas que quería cuando estaba haciendo este tipo de terapias. Y creo que a veces este tipo de terapia nos sirve como descarga emocional de todos los pensamientos que tenemos. Y eso mismo ya nos alivia. Pero al no tener después un approach más concreto, en muchos casos que estamos buscando pasar al próximo nivel de nuestras vidas, nos quedamos con una interpretación que después no podemos convertirla en cambios sustanciales. Sé que muchas personas que han tenido un trauma severo, que han bloqueado su vida y su conciencia, han encontrado en este tipo de terapia un cambio sustancial porque les dio muchísimo entendimiento y paz. Y es súper importante destacar esto, que si sentís que hay algo que está reprimido o algo inconsciente que necesita salir a la luz, este tipo de terapias te va a ayudar para sanar esa parte. Lo recomiendo encarecidamente que te des la chance, que pruebes de hablar con un terapeuta. En cualquier otro caso, no recomendaría este tipo de terapias. Y esto se los digo solo basándome en mi propia experiencia personal y en la experiencia que tuve también cuando me formé como coach y vi los resultados que obtuve. Y entonces, ¿qué es lo que sí es el coaching? Como venimos diciendo, el coach no diagnostica, mientras que los terapeutas determinan enfermedades y patologías para las que puedan ser tratadas clínicamente. Así que los terapeutas analizamos el pasado de nuestros clientes como una herramienta para comprender el comportamiento presente, mientras que los coaches simplemente identificamos y describimos los comportamientos problemáticos actuales para que el cliente pueda trabajar para modificarlos. Entonces, un coach puede ayudar a ganar claridad para lograr objetivos personales, profesionales, trabajando para mejorar por ejemplo, las habilidades de comunicación, logrando independencia y seguridad económica, o, por ejemplo, ayudarlos a lograr un equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Muchas veces nos contratan para comenzar un nuevo negocio o hacer crecer un negocio actual y en cambio un terapeuta enfoca su conversación en formas de recuperarse de traumas pasados, explorar por qué las relaciones pasadas han sido destructivas y trabajamos a través de la depresión o la ansiedad que afectan sus capacidades para funcionar, por ejemplo, en su hogar, en el trabajo, o ayudamos también a gente que quiere sobrevivir un divorcio o una pérdida de un ser querido. Entonces creo que entender esa diferencia es realmente importante, aunque muchas veces hay un montón de cruces. Y en mi caso, que al tener las dos herramientas, he trabajado muchas horas con clientes que han sufrido abusos emocionales, físicos y sexuales y, por ejemplo, también trastornos de ansiedad grandes. Y en mi experiencia, cuando primero trabajamos en la energía que se consume de nuestros traumas y después los empezamos a sanar, luego es mucho más fácil ir descubriendo lo que el coaching tiene para darnos, que son estas herramientas mucho más efectivas con las que vi y experimento resultados increíbles. Dicho esto, hay muchos clientes con los que comencé a trabajar que tenían muy claro que necesitaban terapia, pero otros realmente vienen con un desconocimiento absoluto y por eso creo que es buenísimo empezar a entender estas diferencias grandes que tenemos. Así que muchas veces lo que he tenido en clientes es que seguían con sus terapias en paralelo porque ya sentían que estaban listos para avanzar en sus objetivos y en mi caso particular amo este tipo de clientes que su compromiso es tan grande con su propio despertar que los ves intentando con todas sus herramientas activar su cambio interno y externo. Y una de las cosas que creo que te ayudará a decidir si necesitas terapia es preguntarte si hay algo de tu historia que has contado a alguien, por ejemplo, un abuso, un trauma, que sepas o recuerdes. Y quiero que te preguntes esto. Si al hacerlo eso te liberó de alguna vergüenza o aumentó tu conciencia, liberándote, no sé, del rencor o odio o te empezó a dar como cierto entendimiento. Si esto ya lo has hecho, es posible que ya estés listo para pasar a otras actividades del tipo de coaching. Pero si encontrás algo en tu pasado
o hay algo que sientas que no podés todavía comunicar, si encontrás eso que te está impidiendo funcionar en tu mundo actual, es casi seguro que necesites más terapia que ir a hacer coaching. Y dicho esto, creo que es re importante que entendamos que nunca es algo malo tener esta experiencia con un terapeuta y hablar sobre estas cosas que te cuestan hablar o que no querés ni siquiera conectar y sentís que esto te está frenando. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta si nos está frenando o no. Pero yo otra pregunta que me haría es si realmente estás obteniendo los resultados en tu vida que desearías. En mi caso particular, todavía no encontré este término para fusionar estas dos cosas que amo, tanto la psicología como el coaching. Pero creo que es muy efectivo este tipo de approach con las personas que están hartas y han pasado años en terapia contando una y otra vez esas mismas historias que, te aclaro, ya no necesitas más escucharlas. Y si sos una de esas personas que han tratado de superar su pasado, pero todavía están muy amargadas, todavía están resentidas, todavía están sintiéndose victimizadas por lo que les pasó, todavía se odian a sí mismas, esas son las personas las que yo puedo ayudar en la cantidad de tiempo más fácil, porque ya han abierto esa herida y ahora podemos ir más allá. Y te lo digo en serio, si nunca hasta ahora has mirado tu herida, considera buscar un buen terapeuta para hacerlo o una persona que tenga las dos formaciones. No se dan una idea la cantidad de casos que pasan por consultorio, que quieren pasar al próximo nivel, pero nunca se detuvieron a revisar ese pasado doloroso y lo taparon. Lamentablemente en algún momento llega a la superficie. Y para mí la consecuencia que se genera hermosa es que es tan liberador cuando podemos comprender que eso que nos pasó hoy nos puede ayudar a ser unos seres mucho más evolucionados, y eso estaba dentro de un plan perfecto y de la que tu alma tenía que pasar sí o sí para que aprendas algo puntual que todavía no lo vamos a aprender hoy. Y es algo que también no necesitamos ya sacar ese aprendizaje, sino que simplemente esa mirada nos va a cambiar muchísimo. Esa magia es la que tenemos que aprender de la vida. La vida te pasa para vos y no en contra tuya. Cuando yo adopté esta frase, todo lo que pueda estar sucediendo en este momento, lo veo cuál es el aprendizaje detrás, cuál es ese aprendizaje que todavía hoy no estoy viendo. Y es obvio que me voy a angustiar, voy a sentir que es el fin del mundo, porque esa es nuestra esencia como seres humanos. Pero tiene un principio y tiene un fin. Y a veces saber esto, que tiene un fin, esa emoción que estoy pasando en este momento, es fundamental y nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos. Para mí acá la palabra que me surge es liberarnos, ¿no? Liberarnos de ese lugar de víctimas que a veces nos ponemos, nos va a ayudar a poder ver un futuro mejor. Y es lógico que vos no veas tu futuro como algo muy prometedor, si para vos hasta ahora tu presente y tu pasado lo sentiste como algo amenazante, porque es lógico, no tenés una prueba de que las cosas sigan avanzando para mejor, sino que siempre vas a pensar que está esto decreyendo, va a ir cada vez peor, ya que tenemos estos filtros viejos y dolorosos que nos obligan a verlo así, y por eso no encontramos otra solución. Y es por eso que amo el coaching. A mí me cambió la vida y veía mi transformación semana a semana cuando estaba en mi proceso de certificación en la primera etapa de mis cursos, porque el enfoque de autoexploración y autoconocimiento nos ayuda a mejorar nuestro propio desempeño actual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros no nos permitimos ir sanando y a su vez ir probando diferentes cosas, porque nos resulta bastante amenazante la vida que queremos elegir y empezamos a sentir que esto no lo vamos a poder lograr. Y de la mano del coaching, yo veía y veo con mis pacientes también que, por ejemplo, estos traumas infantiles, cuando se empiezan a sanar, uno
va a poder intentar diferentes cosas y va a generar una confianza tan grande dentro nuestro que nos vamos a animar siempre a ir por más. Por eso, ayudar en mejorar nuestra autogestión es encontrar nuevas herramientas que al principio nos vamos a sentir totalmente idiotas o raros haciéndolas o fuera de nuestras formas habituales, pero funcionan. ¿Por qué? Porque son herramientas nuevas que estamos practicando para poder empezar a funcionar de otra forma. Y hay algo que amo también del coaching y es el término de clientes. Muchas veces a mí me preguntan, me dice, ¿pero por qué le decís clientes? Qué horrible, porque la gente te paga para eso. Mira, la palabra pacientes siempre te pone a vos en un lugar de que estás roto. En cambio, la palabra clientes es yo te ofrezco acompañarte en este proceso. Y esto implica que vos y yo somos exactamente iguales y vos tenés todas las respuestas. Yo lo que voy a hacer es acompañarte en tu proceso de transformación. Y acá hay algo que amo de las sesiones de puro coaching y es la pregunta que siempre aparece es, bueno, ¿qué sigue? Una vez que empezamos a entender cómo funcionamos y empezamos a sanar estas partes internas dolorosas de supervivientes, ¿no? De estas infancias que tuvimos tortuosas, porque claro que todos las tuvimos por las formas que fueron educados nuestros padres. Amo estas sesiones de qué sigue, porque eso es la señal más grande de que uno empieza ya a tener esa confianza base para seguir creciendo y entender que es un proceso. Entonces, en resumen, si sentís que algo está mal en vos y esto te está inhabilitando en todas las áreas de tu vida, la terapia es definitivamente un lugar que debes explorar, pero solo si te estás sacando de todos tus roles habituales y realmente sentís que algo uno sabe, esa intuición uno la tiene. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de saber del coaching, siempre yo estaba tratando de tener algo mal conmigo para poder obtener ayuda. Sé que a varios les pasa porque recibo mensajes con consultas concretas de qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, estamos buscando un diagnóstico. En mi caso, por ejemplo, quería que me diagnosticaran ADD porque no podía con mi ansiedad y poner el culo en la silla para terminar mis cosas o tener algún trastorno alimenticio para que me digan qué es lo que tengo que hacer con tanta preocupación sobre mi cuerpo o la comida. ¿Ven cómo vamos buscando afuera una solución que nosotros necesitamos entender? O por ejemplo, quería entender si había tenido un trauma infantil o un abuso, por lo cual no tengo esta confianza a tope de power que yo sentía que tenía que tener ya en todo lo que yo hacía. Y creo que muchos de nosotros nos sentimos así, que necesitamos este diagnóstico, pero estamos funcionando, ¿sí? Porque no es que esto, a mí, por ejemplo, en ninguna de las cosas que les dije, ninguna sentía que me estaba inhabilitando para buscar trabajo, conseguir pareja, tener mis hijos. No. Todo estaba funcionando, pero a la vez estamos en sufrimiento, sin darle un significado diferente. Entonces, creo que si sos de ese mundillo, que el coaching puede llegar a ser una gran herramienta para tu vida. Y si todo esto te resonó y querés invertir tiempo en tu propio crecimiento personal, en marzo, estate atento que vamos a lanzar un curso gratuito de cómo liberarnos del auto boicot mental y activar tu energía, porque es lo que más consumimos cuando estamos en estos conflictos o estos traumas. Y de esa forma, liberándonos de esta energía, vamos a poder conquistar nuestros objetivos. Esto va a ser un entrenamiento de 3 clases que te van a ayudar a tomar más conciencia de estos puntos ciegos que necesitamos revisar y cambiarlos para lograr la vida que queremos. Y con esto terminamos y espero que te sumes a este entrenamiento y te recomiendo que te inscribas a newsletter, así te llega toda la información. Nos vemos prontito. Y ya sabes, si te gustó este episodio, déjamelo saber en tus comentarios. Y si pensás que alguien se puede beneficiar de escuchar este maravilloso podcast hecho con mucho amor, no dudes en compartirlo con las personas que más querés. Muchas gracias por tu ayuda. Hasta el próximo episodio.